Bien. Hola, Teresa, a las dos Teresas, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, como les comenté en la clase anterior, nosotros estamos haciendo un repaso de lo que ustedes ya vieron. Me comentaba Eric que ya habían visto el sistema renal, entonces también lo vamos a pasar em, a modo de repaso, no deteniéndonos tanto en los detalles, pero sí recordando las cosas importantes que sí les pueden preguntar en la evaluación, ¿ya? Y luego pasaríamos al sistema inmune. Así que para que miren la guía que vamos a trabajar, en la número 3 del sistema renal. Bien, entonces el sistema renal o urinario, o también se puede llamar nefrourinario, ya es el sistema que se encarga principalmente de la eliminación de desechos y de mantener un equilibrio químico en el organismo, ya de eliminar aquellos desechos que nuestras células producen, y esos desechos están circulando en la sangre, por lo tanto, hay que hacer una especie de filtro, una especie de limpieza para que puedan salir esos desechos, ¿cierto? Y tener una buena salud. Por lo tanto, el sistema renal funciona principalmente haciendo un proceso de filtro, ya como lo hace un filtro de una piscina, ya que por una manguerita entra el agua sucia, el filtro limpia el agua y por la otra sale, pasa algo muy similar con los riñones, ya que es el órgano principal del sistema renal, ¿ya? Entonces, los principales componentes es, bueno, los dos riñones, todos contamos con dos riñones que se encargan de este proceso de filtración, ¿ya? Glándulas suprarrenales, que son esas amarillitas que se ven aquí arriba de los riñones, las arterias y las venas renales, que son aquellas que van a hacer circular la sangre, tanto la que viene con desechos metabólicos, podríamos decir la sangre sucia, como la que devuelve la sangre limpia, ¿ya? Unos conductos que se llaman uréteres, ¿ya? Que van desde el riñón hacia la vejiga, ¿ya? Y la vejiga sería el siguiente componente que en el fondo almacena la orina y que luego va a ser eliminado por la uretra. ¿Ya? Entonces el sistema renal tiene dos funciones fundamentales, como mencionaba, que es limpiar la sangre de los desechos metabólicos mediante la formación de la orina y mantener el balance hídrico, el balance del agua. También el sistema renal se encarga de eliminar quizá el agua en exceso que pueda tener nuestro cuerpo y el balance químico, por lo tanto, regula todo el medio interno, ¿ya? Lo que permite mantener un equilibrio de las sustancias que se encuentran disueltas en la sangre. Aquí, con esta palabra equilibrio, volvemos a hacer énfasis en lo que es la homeostasis, que lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos de el sistema endocrino, ¿ya? Que de alguna manera todas las glándulas del sistema endocrino liberan hormonas para mantener un equilibrio en nuestro cuerpo de las concentraciones adecuadas que tienen que tener, por ejemplo, de temperatura, por ejemplo, de glicemia, también tiene que haber un equilibrio en cuanto a los desechos, no puede estar circulando constantemente estos desechos ni aumentar estos desechos, por lo tanto, evitar la función de los riñones acá, entre otras cosas, ¿ya? ¿Cómo está formado el riñón? Si nosotros le hiciéramos un corte transversal al riñón, ¿ya? Y lo visualizáramos por el interior, nos vamos a encontrar que tiene una especie de pirámides, que se llaman de hecho pirámides renales, ¿ya? Que componen la médula del riñón, que es la parte más interna, y una corteza, ¿ya? En esta médula, entre la médula y la corteza, vamos a encontrar una estructura muy importante que se encarga de la formación de la orina, ya de capturar de alguna manera, filtrar estos desechos y formar la orina para que luego sea eliminado. ¿Ya? Y esa estructura básica que se encuentra aquí entre medio se llama nefrón, ¿ya? O los nefrones. ¿Ya? Son súper importantes en la unidad estructural y funcional donde se produce la orina.
¿ya? Eso también es una palabra probablemente de evaluación, ya que los nefrones es la unidad estructural del riñón que va a formar la orina. Bueno, en el interior de esta médula también podemos ver la salida de los uréteres, que en el fondo un montón de conductos, y aquí hay cientos, miles de nefrones, van a formar la orina y todo eso va a recolectarse por los uréteres para que posteriormente baje hacia la vejiga, ¿ya? Y tenemos la vena y las arterias renales, que en el fondo son quienes traen y llevan la sangre sucia, podríamos decir, y después devuelve la sangre filtrada, limpia, ¿ya? Los riñones son súper importantes porque filtran toda la sangre del cuerpo de forma muy eficiente. Son en realidad uno de los órganos más eficientes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y tienen entre 1 a 3 millones de nefrones, ¿ya? De esta unidad estructural que les mencionaba, que trabajan de manera simultánea. Y gracias a esto, toda la sangre de tu cuerpo es filtrada cada 5 minutos. O sea, imagínense la eficiencia de que cada 5 minutos se limpia toda nuestra sangre. Em, Vamos a mirar entonces ahora cómo es el nefrón. Ya, si se fijan que aquí tenemos el riñón ya de manera más dibujada para poder entender un poquito cómo están estos nefrones aquí. ¿Ya? Entre la médula y la corteza, ¿ya? Vamos a encontrar entonces al nefrón. El nefrón es una de estas estructuras. Todo esto que se ve aquí abajito y que esta imagen intenta mostrar como una especie de zoom. Se fijan de la médula, si nosotros le hacemos una ampliación, vamos a encontrar que entre la médula y la corteza vamos a encontrar estos conductos, ¿ya? Y esos conductos en el fondo son muchos nefrones, ¿ya? Y acá mostramos cómo es un nefrón, ¿ya? Este otro visto desde otra manera, pero es exactamente lo mismo. Entre la médula y la corteza vamos a encontrar lo que es el nefrón y están todos de alguna manera interconectados para que se pueda ir recolectando después la orina hacia los uréteres. El nefrón es una serie de tubos, ya, o de túbulos que van desde la corteza hacia la médula y están conformando las pirámides renales, ya que transportan la orina recién formada. Fíjense en el dibujo acá, porque este muestra como un nefrón de manera más específica, ya que justamente el nefrón está rodeado de arteria renal y de vena renal, ¿ya? La arteria renal en el fondo trae la sangre con un montón de desechos metabólicos, ¿ya? Y justamente en el interior de una estructura que se llama glomérulo, ¿ya? Vamos a encontrar eh, podríamos decir como un ovillo de arterias, ¿ya? Están todos ahí enredados como un ovillo de lana en este interior, ¿ya? Y aquí se está, de alguna manera, comenzando a filtrar la sangre, donde esta empieza a circular, bueno, la orina que se empieza a formar empieza a circular por los tubos y a medida que va avanzando en el fondo va eliminando los desechos. Entonces, una cabeza esférica llamada cápsula de Bowman, la cápsula es esta parte amarilla que se ve, no sé si es amarillo, o más beige, el color externo que se ve acá, esa sería la cápsula de Bowman, ¿ya? Y en el interior, el ovillo de capilar, de arteria, ¿sí? Está lo que es el glomérulo, ¿ya? Todo esto entonces está entre la médula y la corteza del riñón, y el glomérulo está rodeado por la cápsula de Bowman, esta que mencionaba acá, ¿ya? Ese es el lugar específico donde se filtra la sangre, ¿ya? Donde es como el filtro precisamente. ¿Cómo se forma la orina? Piensen que aquí se está filtrando la sangre y inmediatamente con esta filtración, no sé si ven que hay unas flechas que no se ve tan bien en realidad, pero hay una flecha aquí y que empieza a mostrar el circuito en el fondo que va a recorrer la orina por todos estos túbulos que tiene el nefrón, ¿ya? Y ahí sigue el nefrón hasta llegar a un tubo colector que en el fondo recolecta la orina, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre todo esto?
aquí está el detalle, ¿ya? Entonces, en el interior de los riñones, algunas sustancias son reincorporadas para su reutilización, como el agua o los electrolitos y algunos metabolitos, que son moléculas producidas durante el metabolismo. En el fondo son sustancias que son necesarias para nuestro organismo, entonces si bien pasan por este proceso de filtración, si son necesarias se vuelven a reincorporar al organismo, ¿ya? Y otras son eliminadas definitivamente como, con la orina, ¿ya? Como la urea, el ácido úrico y la creatinina. Eso sí se desechan. ¿Ya? Entonces, el sistema renal permite eliminar los desechos metabólicos a través de la orina. Pero ¿cómo se forma esta orina? Entonces, la sangre se filtra en el glomérulo, ¿ya? Ese ovillo que veíamos donde está lleno de capilares sanguíneos, ahí empieza el proceso de filtración, ¿ya? Y inmediatamente se empieza a formar la orina. Entonces, la orina viaja por el túbulo contornado proximal. Fíjense acá. Acá tenemos entonces el glomérulo, ¿ya? La orina empieza a viajar por esta primera parte que está, podríamos decir, como bien curvado, ¿ya? Por lo tanto, eso se llama túbulo contorneado proximal, que me lo está señalando acá. Luego, la orina viaja por el asa de Henle, que es esta parte más alargada que tiene el nefrón. Aquí está, eh, aquí está mostrando en el fondo el recorrido y que se fijan que aquí también están lo que son las arterias y las venas, porque de alguna manera la sangre una vez que es filtrada también se empieza, la sangre limpia, a devolver entonces por estas venas, ¿ya? Y la orina sigue viajando acá por el asa de Henle para luego pasar por el túbulo contorneado diastral. Si nosotros seguimos el túbulo acá arriba, ya esta parte de arriba podríamos decir que es el túbulo distal, y posteriormente ya esa orina va a llegar al túbulo contorneado primero, perdón, el túbulo recolector, ya, para que estos puedan llegar hacia el uréter. Voy a devolverme más acá. Ya, entonces todo eso pasó en el interior, ya en el interior del riñón donde están los nefrones, y luego la orina va a viajar por los uréteres hacia la vejiga, ya, y una vez que la vejiga se encuentre llena de orina, ya, esto es como también un reflejo, ya, el sistema, llegan señales, ya, que van al sistema nervioso y en el fondo nos indica la necesidad de orinar, ya, por lo tanto, ahí es cuando nosotros vamos al baño, pero este proceso, imagínense, también está todo conectado y esta presión que en el fondo hace la orina en la vejiga, indica al sistema nervioso que hay que orinar y ahí es cuando nosotros tomamos la acción, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Entonces, en el fondo, esa presión que se ejerce en la vejiga, en el fondo, son movimientos peristálticos, que son movimientos involuntarios en el fondo, que envían la señal al cerebro para tener esta sensación de orinar y poder expulsar en el fondo y eliminar definitivamente la orina por medio de la uretra. ¿Qué pasa si hay alteraciones en el riñón? Ya se pueden producir enfermedades como por ejemplo insuficiencia renal o los cálculos a los riñones, ¿ya? Entre otras. Entonces, quiero que analicemos esta situación, ¿ya? Y miremos los resultados de una situación experimental, en el fondo, donde un médico analiza. ¿Ya? Presten atención, dice, un médico cree que dos de sus pacientes presentan un cuadro de insuficiencia renal por infección bacteriana. Ya, la insuficiencia renal en el fondo es que los riñones van a dejar de filtrar, ya van a dejar de cumplir su función. Entonces, ambos tienen síntomas similares, como la baja de producción de orina, dolor al orinar, baja producción de... de nuevo. Dolor al orinar, presión arterial alta, fiebre de 39 grados Celsius, náuseas y vómitos.
Ante esto decide hacerles un análisis químico. Para ello, toma orina de cada uno y sumerge en cada muestra una tira reactiva que permite detectar diferentes metabolitos y así identificar posibles indicios de un funcionamiento renal alterado. En el examen se ven los colores que dan cuenta de un resultado normal, que es la tira control, y donde resulta negativa la presencia de todos los metabolitos indicados. Y en la tira positiva se observa qué color presentaría cada metabolito alterado en caso de aparecer en la orina. O sea, esta sería como la tira control normal, ¿ya? Y significaría que no hay ningún problema. Y este sería, aquí donde dice positivo, la tira que si presenta alguno de estos colores es porque hay algún problema renal. Ah, no, mentira, esta es la tira de control, entonces y estos son los colores que se esperan. Y se fijan que el negativo es igual que la tira de control, son los mismos colores. Entonces, si se ve, esto se altera de alguno de estos colores, significa que va a haber alguna alteración. Entonces, fíjense, el médico con esta tira de control ve la presencia de diferentes cosas que están presentes en nuestra orina, como los leucocitos, proteína, hemoglobina, bilirrubina, glucosa, ¿ya? Y también nos puede indicar de alguna manera el pH, ¿ya? Luego le solicitó realizarse un urocultivo, el que determinará la cantidad de bacterias presentes en la orina. Los resultados fueron los siguientes. Y entonces, fíjense, teníamos dos pacientes con los mismos síntomas, ¿ya? Donde el paciente 1, fíjense que da negativo, ya está normal en los leucocitos, el paciente 1 está normal la proteína. ¿Se entiende cómo estoy viendo que está normal? Porque está igual que el negativo, el paciente 1, los colores. Ya la bilirrubina también está normal, la glucosa también y el pH también. Y el paciente 2, ya los leucocitos están normales, pero fíjense que las proteínas dio reactivo positivo, ya por lo tanto hay una alteración ahí, ya está igual normal la hemoglobina, normal la bilirrubina, normal la glucosa, pero el pH está alterado, ya. Entonces, solamente las proteínas estaban alteradas en el paciente 2 y en el paciente 1, pese a que tenía los mismos síntomas, todo su examen en esta tira control salió normal, ¿ya? Entonces, luego de que ya analiza esto, le pide este examen para ver la cantidad de bacterias que tienen presente en la orina. Y el paciente 1 tiene 3.000, no me sé la unidad en realidad, de orina, y el paciente 2 tiene 30.000 de orina, ¿ya? Y lo normal es que una persona normal tiene que tener menos de 10.000 en la orina, ¿ya? Por lo tanto, el paciente 2, ¿ya? Si pudiéramos nosotros concluir los resultados, sería él el que podría presentar o presenta una insuficiencia renal producto de que hay una infección bacteriana. Ya acuérdense que esto lo mostraba al inicio del caso. Entonces, por infección bacteriana, sí, pues él tiene presencia de muchas bacterias. Por lo tanto, y ya vemos una alteración en la proteína, entonces se podría decir que eh, él podría presentar esta insuficiencia renal por infección bacteriana. Entonces, el sistema renal en el fondo funciona como un filtro, como les mencionaba, limpia la orina y es vital en el fondo para nosotros. Si hubiera un tipo de insuficiencia renal que puede ser provocado por en realidad muchos factores, no solamente no solamente por presencia de bacterias, es unidad de fomento. De hecho, aquí me están diciendo la unidad y la unidad estaba aquí abajito, unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Ya, UFC por mililitro de orina, eso era. Después lo vi, pero lo había pasado por alto. ¿Ya? Entonces son múltiples los factores que están relacionados a una insuficiencia renal.
Ya hay mujeres que incluso después de un parto podrían presentar algún tipo de problema de insuficiencia renal. Hay personas que por enfermedades bases podrían presentarlo o, como mencionaba, en el caso que puede ser incluso por un tipo de infección urinaria. ¿Ya? Así que en realidad son múltiples los factores que pueden incluir algún tipo de insuficiencia renal. ¿Ya? En la guía, vamos a la guía, ya, bueno, presenta en realidad varias actividades donde la primera, ya, ¿ustedes hicieron la guía? ¿La habían hecho ya? Yo, ¿Están ahí? yo, profe, la clase pasada no estuve, así que no sé si de la guía. Es que la clase pasada la tuvieron conmigo y vimos el reforzamiento del sistema nervioso y del sistema endocrino. Entonces ahora estábamos reforzando el sistema renal. ¿Habían visto el sistema renal, cierto? Yo lo di por hecho, pero no les pregunté. Ah, ya, sí lo habían visto. Ya. Dudas. ¿Se entiende? Miren, una de las partes principales que tenemos que comprender del sistema renal es justamente el cómo se filtra la orina y limpia nuestra sangre de todos los desechos que se puedan producir, ¿ya? Y como mencionaba, una de las cosas que tenemos que aprender muy bien es que el nefrón es la unidad estructural que justamente hace que se pueda limpiar la orina. ¿Ya? Es este el que hace el filtro. ¿Tienen dudas respecto a eso? Ya, a ver, vamos a mirar, vamos a mirar la guía. ¿Ya? Porque, bueno, ahí varios me dijeron que no la pudieron hacer, ¿ya? Independiente de, la guía siempre es para que ustedes también la puedan hacer en apoyo con el libro, pero la idea es que también lo hagan con lo que estamos trabajando en la clase, con lo mismo que le he mencionado yo, ¿ya? Entonces, la primera actividad, en el fondo, nos pide asociar los conceptos de una casa limpia con la función que tus riñones ejercen. ¿Ya? Entonces, acá vemos en la casa y al otro lado vemos en tu cuerpo. La eliminación de los desechos. En la casa, ¿cómo sería? Sacar la Haciéndose basura. ¿Cuándo pasa la La basura? basura. ¿Ya? Y en el cuerpo, cuando orinamos. No orinar. cuando orinamos. Sí, la eliminación yo también la tiraría a cuando orinamos, porque en el fondo primero es el proceso de filtración. ¿Ya? La basura propiamente tal, ¿dónde nosotros la recolectamos? En la casa, podríamos decir que en el tarro de basura, ¿cierto? En una bolsa quizás, ¿ya? ¿Y dónde nosotros Sí, recolectaríamos la basura? sí. En el cuerpo, En la vejiga. ¿sí? En el filtro. En el filtro, el filtro, ¿cierto? Está haciendo, separando, podríamos decir, la basura, pero claro, en la formación de la orina se va a almacenar esa basura, En podríamos los decir riñones. que en la vejiga, como mencionaba su compañero, ¿ya? Y los Entonces, útiles claro, de empezar a aseo. dar. Los útiles de aseo en la casa son múltiples, ¿cierto? Desde el trapeador o los útiles, el escobillón, la pala, no sé. ¿Ya? ¿Cuál sería el útil de aseo que estaría recolectando esta basura en el Riñones. cuerpo? ¿Cómo? Los riñones. Los riñones. La vejiga. Los Sí, riñones recolectan la basura, o sea, Los limpian, pues riñones están encargados de hacer la limpieza de la orina. ya, bien. O sea, lo- sería el riñón las y más impurezas. en específico yo en realidad también le pondría el nefrón, Sí, ¿ya?
porque, bueno, está dentro del riñón, ¿cierto? Pero igual sería correcto, ¿ya? Bien, la actividad 2 dice: a partir de la observación del siguiente video, responde, ¿ya? ¿Habrán visto ustedes este video? Primero, díganme si se escucha, porque a veces me pasa que no se escuchan los videos cuando los proyecto. No. No, profe. No se escucha. Y no se ve nada. Ya. Miren, lo he hecho así con el otro grupo cuando vemos videos, ya que yo les mando el link, ya. Yo voy a silenciar la pantalla y nos vamos a tomar esos 2 minutos que dura el video para que cada uno pinche el link y lo pueda abrir y ver de manera simultánea conmigo, solamente que yo lo voy a poner silenciado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, pinchen el link, yo me voy a silenciar y voy a reproducir el video de manera normal para que igual quede en la grabación. ¿Y dónde hay que pinchar, señorita? No veo nada. ¿Listo? Listo, Sí, profesora. ¿Estamos listos, profe? Ya, súper. Miremos entonces las preguntas. ¿Ya? ¿Qué son los riñones? La primera. Según lo que hemos hablado y lo que nos mostró el video, ¿qué serían los riñones? Son los encargados de filtrar los residuos y limpiar la sangre al cuerpo. Ya, muy bien. Ya. Son órganos entonces encargados de filtrar, limpiar los residuos
¿ya? Ojo que también reincorporar algunas sustancias, ¿ya? Como mencionábamos, a veces reincorporan agua, electrolitos, sustancias que sí son necesarias en el organismo. Número 2, ¿qué enfermedades pueden afectar su funcionamiento? La diabetes, la obesidad. Ya, ¿sí? Son enfermedades crónicas súper comunes en Chile, ¿cierto? Mm. La mala alimentación. ¿Algún otro Pero la enfermo enfermedad, real? eso no son ya enfermedades, po. Porque, Que o la sea, la obesidad sí enfermedad, es, claro, es que la mala pero la alimentación mala lleva a la obesidad y alimentación, la obesidad sí es una enfermedad. mm, El la sedentarismo, insuficiencia renal es la más común, po. Esa es la más común que, Ah, claro, pero esa ya es sí. una enfermedad del riñón, ¿cierto? Mm. ¿Cómo puedes cuidar tus riñones? Haciendo ejercicio, o sea, comiendo menos sal, consumiendo menos sal. Tomando agua. en la Bien, Me veo Profe, ¿no, alimentación, consumir no menos le va alcohol. poniendo la respuesta? no, las vamos conversando. Es que esa ya la teníamos anotada, igual que el Yo si no me no equivoco. tengo aquí para, esta está en PDF, así que no lo voy a editar en realidad. Ya la idea es que lo conversemos y ustedes vayan anotando, quizás tomando apuntes. Yo sé que no tienen la guía probablemente en físico, porque está digital, pero podrían ahí ir poniendo así como desarrollo 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, en realidad, bueno, los buenos hábitos desde dejar el sedentarismo, ¿cierto? La actividad física, la buena alimentación, no consumir El suficiente tabaco. sal, tabaco, alcohol, ¿ya? mm, Son, No, son el hábitos en alcohol realidad dejémoslo fuera. que permiten una buena salud de manera general, ¿sí? El alcohol ¿Qué me dejémoslo iba a decir? fuera. No en exceso. ¿Cuánta harina producimos al día? 2 litros. 1.5 litros. Sí, entre 1.5 y 2 litros más o menos, ¿sí? Conceptos claves. Si continuamos con la guía, miren, fíjense que aquí vuelve el concepto de homeostasis que yo les mencionaba, este concepto de equilibrio de las concentraciones adecuadas de cada cosa de nuestro cuerpo, desde la temperatura corporal, la cantidad de agua, de sales, la concentración del azúcar, que es lo que mencionábamos en la clase anterior, la glicemia, la eliminación de los productos de desechos, todo eso tiene que mantenerse en un equilibrio, ¿ya? Y estos sistemas funcionan de manera coordinada. El riñón cumple su función, el sistema nervioso y el sistema endocrino cumplen su función y también, en realidad, el resto de los sistemas, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos conceptos en realidad que podríamos mencionar, ya que este equilibrio de los líquidos es un proceso homeostático que se logra gracias a la osmorregulación, que en el fondo es la regulación activa de la presión osmótica de líquidos corporales, ya, y eso lo hace el sistema renal. Y la excreción, que sería la eliminación de los desechos metabólicos, que incluye también eliminar los excesos de agua. Y bueno, este proceso de excreción lo hace justamente también el sistema renal. ¿Ya? Actividad 3. Aquí nos manda el libro, pero yo creo que lo podríamos contestar con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué orinamos? ¿Qué respuesta daríamos? Para eliminar los desechos. Sí, No, porque necesitamos eliminar los desechos muy del bien, cuerpo. ¿cierto? Para lograr eliminar los desechos. Teresa, ¿va a decir algo? profe, disculpe, es que a mí no me está saliendo la guía, no me aparecen para verla, para anotar. Lo que estoy proyectando yo. Sí, no me parece nada lo que está proyectando. ¿Usted A no lo ve lo mejor que yo tiene estoy que volver al proyectando? inicio. Debe salir de la llamada y volver a entrar, capaz sea su internet. Sí, o quizás apretó algo porque los demás me ven en realidad la guía que estoy Puede volver al proyectando, inicio. ¿cierto? A lo mejor tiene que volver al inicio. Tengo que- Voy a tener que salir y entrar nuevamente para ver si eso.
Eso, sí. ¿Ya? Entonces orinamos, perdón, retomando acá para poder justamente eliminar los desechos, ¿ya? Los desechos metabólicos y los excesos de agua. Y veamos qué más trae la guía. Bueno, sale cómo regula nuestro organismo la producción de orina, ¿ya? Y en realidad lo hace también gracias a funciones del sistema endocrino, ¿ya? Como las hormonas, que en el fondo promueven retención de agua desde los riñones, ¿ya? ¿Qué hormona? La vasopresina, que es una hormona antidiurética que permite en el fondo esta función para poder regular la retención de los líquidos. ¿Cuáles son los órganos del sistema urinario? Aquí está lo que yo les mencionaba. Tenemos las glándulas suprarrenales, que se encuentran aquí arribita sobre los riñones, que son los órganos principales, el uréter, ¿ya? Las venas y arterias renales, la vejiga y la uretra, que es por donde se va a eliminar al final la orina, ¿ya? Yo les hago una pregunta. ¿Se puede vivir con un solo riñón? Sí. Sí, Sí. Puede. Sí, cierto. De hecho, las personas sanas que tenemos los dos riñones funcionales, si alguien quizá cercano lo necesitara, podemos donar un riñón. O hay personas que quizás lo pueden donar libremente, no necesariamente por alguien conocido, ¿cierto? Y podemos funcionar bien con un solo riñón, pero claro, hay que cuidarlo porque si ese llegara a dejar de funcionar y no hubiera ningún riñón que funcionara, ¿qué pasa? Si tenemos una insuficiencia renal extrema, vamos a morir. Se descontrola. Nos muricimos. Muerte. no hay ningún tratamiento, la no diálisis. conocen ningún tratamiento Muerte segura. que... ¿Trasplante de riñón? Sí, sí hay. La diálisis. Sí, sí hay. Ahí Trasplante. está. Aparte del trasplante, ya que en realidad para que se pueda mantener esa diálisis. persona Es la diálisis. es la Diálisis. diálisis. Bien, la diálisis en el fondo que es de una manera externa se hace la filtración de la sangre. ¿Ya? Las personas con diálisis... Reemplaza lo que hacen los riñones. ¿Ah? Reemplaza más o menos lo que la pega que hacen los riñones por la diálisis. Exacto. Una máquina externa reemplaza la función del riñón, ¿ya? Y en realidad es un proceso igual complejo, o sea, tan cerca de 4 horas, no sé si son 3 o 4 veces a la semana, donde están 4 horas dializándose para poder cumplir en el fondo esta función de los riñones y bueno, si no lo realizan podría ser mortal para ellos, ¿ya? Y hay un deterioro, obviamente, ¿ya? Bueno, la guía después nos muestra la anatomía y la función del riñón, ¿ya? Que es lo que les mencionaba yo. Acá tenemos las pirámides renales y la corteza, donde entre medio de esta entonces vamos a encontrar el nefrón, que es la unidad estructural y funcional donde se forma la orina, ¿ya? Y luego continuamos, hay otra actividad donde dice indica la función de cada uno de los órganos del sistema urinario, ¿ya? Brevemente, función del riñón. Filtrar la sangre. La sangre. Ya, filtrar la sangre y formar la orina, ¿sí? Filtro. Y formación de la Sí. orina. Ojo, eso también es importante mencionar. ¿Qué harían entonces los uréteres? ¿Transportan la orina? ¿Cómo? Los uretes no tengo idea, profe. ¿Transportan la orina? Transporta la orina, ya es un conducto en el fondo por donde viaja la orina desde el riñón, ¿cierto? Hacia la vejiga, ¿ya? Por lo tanto, el conducto por donde va a pasar la orina, ¿sí? La uretra. ¿Qué haría la Esa es la uretra? última etapa. La uretra es la que libera la orina para hacia afuera, hacia el exterior.
hacia el exterior del organismo, ¿cierto? Del cuerpo. ¿Ya? En el fondo eliminar, va a ser el proceso de excreción, de sacar la orina. ¿Ya? La vejiga, ¿qué haría? Profe, la ¿podría creación repetirlo de la un orina. poquito la orina. desde la segunda? Hablaron todos a la vez. El Ya, a ver, depósito de la orina. bien, aquí Jordan también dice guardar, almacenar. En el fondo eso hace, ¿cierto? Almacenar, recolecta ahí Profe, la orina. ¿Sí? ¿podría volver desde la segunda, por favor? ¿Uréteres? Sí, Los uréteres transportan la orina Uretra. desde el riñón hacia la vejiga. Profe, disculpe, riñón filtra la sangre y además de eso, ¿qué hace? Forma la orina. Formación de la orina. Ya, y forma la orina. Ya la habíamos pasado, después pero igual teníamos la pasemos de uretra. nuevo. Ya, la uretra que en el fondo elimina la orina del organismo Al exterior. hacia el exterior. La vejiga que la almacena. ¿Y cómo explicarían ustedes la función del nefrón o de los nefrones? ¿Qué hacían los nefrones? Nefrones es una Limpia la estructura que orina. filtra la sangre. Ya, es la Una estructura en estructura. el fondo que hace el proceso de filtración de la sangre, ya es la unidad. Si la tuviéramos que definir, bueno, aquí solamente me dice la función, pero es la unidad estructural, ya, y funcional es esta estructura quien filtra la sangre y forma la orina y que se encuentra en el interior de los riñones. Entonces, por eso la función me parece similar a la que nosotros describimos en los riñones. Filtra la sangre y ¿qué más? Y produce la orina. Casi lo mismo que hay. Y produce la orina. Están dentro del riñón. Bien, luego, al final de la guía, y esta es la última parte, aparecen unas preguntas de alternativa, ¿ya? Dice, selecciona la alternativa correcta en base a los aprendizajes adquiridos en el desarrollo de esta guía. Número 1, la unidad funcional y estructural básica del riñón es A, el uréter, B, la vejiga, C, la pelvis, D, el nefrón. La B, Nefrón. La D, D. ¿cierto? La D. D de dedo, nefrón. El ¿Sí? nefrón. Esa es la unidad funcional. Ujú. La segunda dice, ¿sobre qué órgano actúa la vasopresina? ¿Ya? Que, bueno, la vasopresina en realidad lo mencioné solamente aquí arribita, ¿ya? Que en el fondo es la hormona que va a promover la retención de agua desde los riñones. La vasopresina. Ujú. Por lo tanto, ¿qué órgano actúa? A, el riñón, B, el nefrón, C, vejiga, D, uréter, Riñón. ¿cierto? A, riñón. ¿Sí? La tercera dice, según tus conocimientos, ¿por qué una mujer embarazada orina con mayor frecuencia? A, porque el Hace útero presión sobre ejerce la vejiga. presión sobre la vejiga. B, Sí, porque no. las nuevas hormonas producen más orina. C, porque la mujer es No. incapaz de controlar su cuerpo. O D, porque la orina se produce con mayor frecuencia en el embarazo. la A. No. Ah,
La profe. La, ¿cierto? De hecho, el útero ejerce presión sobre varios órganos y quedan totalmente, podríamos decir, aplastados hacia la parte superior del abdomen, ¿ya? Para que pueda, bueno, a medida que va creciendo el bebé. Por lo tanto, se ejerce harta presión, ¿ya? 4. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando hay poca agua circulando? A, se orina menos. B, se orina lo mismo. C, se orina más. O D, no se orina. La Se orina menos. Se orina menos. Se orina menos, ¿cierto? Bueno, ahora también hay como una especie de campañas donde muestran, por ejemplo, cómo uno tiene que analizar su orina de acuerdo al color para saber si en el fondo puedo tener algún problema relacionado a mi sistema renal, ¿ya? Porque la orina presenta cierto color. Si está muy concentrada amarilla, significa que en realidad no tomo la suficiente agua. Si es una orina amarilla más clarita, no un amarillo intenso, si es un amarillo intenso falta agua, pero si es un amarillo así casi transparente, es que consumo bien la cantidad de agua. Pero ahora si presenta otros colores como rojizo, anaranjado, incluso verdoso, esos son problemas de salud. Cada color tiene su problema, pero yo no los recuerdo, los vi en una campaña, ¿ya? Pero otros colores ya implica que hay algún tipo de problema de salud y por lo tanto hay que ir al médico. Luz. Profe, según cuando uno toma líquido, igual hace el orín del color del líquido que toma, porque si tomo jugo de beterraga, orino colorado. Ah, Sí, claro, es pero verdad. la beterraga es la excepción. y la neurobionta, señorita, cuando uno se chanta una neurobionta, también hace de color rojo. Igual el té. Pero ustedes saben que, por ejemplo, consumieron eso, ¿cierto? Entonces, si comieron beterraga, sí. ya saben qué es la beterraga. Pero si en condiciones normales su orina no es del color que corresponde, ya sea amarillo intenso porque tomo poca agua, o un amarillo transparente porque tomo mucha, no sé, o tomo la suficiente, ya, si hay fuera de esos colores y no he consumido ni estoy en ningún tipo de tratamiento, hay que tener ojo. El liceo, levanta la mano. Sí, profesora, si le sale la pregunta, ¿qué órgano produce la orina? Sí, hay que colocarle el nefrón o el riñón. Si es un órgano, es el riñón. Si me preguntan la unidad estructural del riñón que produce la orina, ahí tendría que contestar el nefrón. Nefrón. Órgano es Gracias. el riñón, es el riñón. Y nefrón es una estructura. Es la unidad estructural que se encuentra en el interior del riñón. Dentro del riñón. Exacto. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Ya, profe. ¿Estamos bien? Ah, Ok. Vamos entonces a pasar, no sé, no creo que alcancemos a ver todo, pero a avanzar lo que podamos sobre el sistema inmune. Pero ese lo vamos a repasar o es No, ese nuevo. es materia. El sistema inmune, Es materia según lo que nueva. me dijo Eric, ustedes no lo han visto. O sea, ¿recuerdan haber visto algo del sistema inmunológico? No. No, profe. Ya. Ah, Entonces, ya. No, esto es como en el tiempo que nos queda, que todavía nos queda harto tiempo, voy a tratar de ir más lento. Ustedes párenme si ya estoy hablando muy rápido, ¿ya? Aparte que hoy día como que modulo mal porque andaba en el dentista y todavía tenía la parte de acá de la cara anestesiada. Así que... Eso es lo bueno, último que vamos a ver, profe, ¿no? ¿hoy día? No, ya No, en la el... materia total. No, pues después falta, miren. Van Pero recién en la... ¿cuándo se terminan las clases ya? Como para dar la prueba. Miren, yo sé que en agosto viene la primera como ronda de pruebas, ¿ya? Si lo pasan Profe, bien y profe, si no, tienen otra oportunidad más adelante. las pruebas son el 9 y 10 de agosto. Ahí está.
Yo sabía que era en agosto, pero ahí está la respuesta. Por lo tanto, tenemos que tratar de avanzar, porque ustedes han avanzado solamente hasta la guía 3, ¿ya? Y no han visto nada de lo otro, ¿cierto? Por ejemplo, Ujú. ¿Cuántas guías movimiento, son? aceleración, energía, fuerza, electricidad, No, nada, nada. No, si nada vimos de hasta el sistema renal nomás, de ahí nada más. ya. Entonces, bueno, en las clases que tenemos de julio tenemos que tratar de avanzar estos temas para que se encuentren mejor preparados para la primera prueba. Y ya si esperemos que les vaya bien, pero si no, es entendible porque falta harto todavía por ver y quizás la segunda ronda de pruebas les vaya mejor. Ya, así que no se estresen por eso. ¿Teresa? Va bien. Profe, una consulta, tengo una duda. Usted no está haciendo clase anteriormente, ¿no es cierto? Sí. Sí, Porque yo les hice el año pasado en primer ciclo. El año sí, pues pasado, el primer ciclo, el año pasado yo sé que usted lo hizo, pero ahora este año no le ha hecho. ¿Usted no es cierto? No, yo estoy Por- con primer ciclo y ahora me pidieron cubrir este mes, hacerles clase. Es que estaba con esa duda porque yo decía, no era el mismo profe que lo hacía, estaba con esa duda. Ya, no sé qué profesora será, si nos pareceremos. Ya, pero avancemos para que aprovechemos el tiempo, ¿ya? Entonces, quiero que observen, vamos a trabajar la guía 4 de sistema inmune. Si no me equivoco, está en el mismo libro que es donde estábamos viendo los otros sistemas, ¿ya? El objetivo en el fondo es conocer cuáles son las barreras defensivas de nuestro organismo, ¿ya? Y bueno, después de la clase vamos a ir analizando las preguntas. Quizás las preguntas las analicemos en la siguiente clase, ¿ya? Profe, sería bueno que diga qué libro y qué página, por favor, para después poderla ver. Ya, miren, es que yo tengo el mismo link que ustedes, ¿ya? Entonces tendría que ir para atrás para mostrar. ¿Es el libro No, me 4? puede dar al final de la clase también, pues, a lo mismo. ¿Es el libro 4? Sí, es el módulo 4. Ya, dice los seres vivos y el ambiente, recepción y flujo de información al organismo. Está en la página 113, si no me equivoco, profe. Endocrino, renal, inmune. Sistema inmunológico de los 113. Ahí está. ¿Ya? Bien, ¿ustedes habían escuchado antes sobre el sistema inmune o a qué lo relacionan cuando escuchan la palabra sistema inmunológico? Inmune, que puede ser una persona inmune a una enfermedad, creo yo, me suena eso. ¿Ya? ¿Y qué significaría Sobre eso, nuestras inmune a una defensas. enfermedad? Que tenemos buenas defensas, que no nos hacen nada a la enfermedad prácticamente. Ya, que esa enfermedad no nos va a afectar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más decían? Sobre nuestras defensas, profe. Ya, las defensas del organismo, sí. Bueno, el sistema inmunológico, como mencionaban ustedes también, es el sistema que se encarga de defender al organismo de aquellas enfermedades en realidad que están relacionadas a microorganismos, virus o agentes patógenos que puedan de alguna manera alterar nuestro organismo, ¿ya? No es lo mismo, no nos defiende de otras enfermedades que son, no sé, por ejemplo, esto se los digo porque a mis estudiantes del liceo también se confunden, y yo les digo, díganme una enfermedad inmune, y me dicen, por ejemplo, enfermedades que no son relacionadas, ¿ya? Entonces, Esto es como más un antivirus, no solo de los virus, ¿no? no es solo de los virus es una parte solamente que nos que puede actuar el sistema inmune y defendernos, ¿ya? Pero el sistema inmune se encarga de defendernos ante enfermedades que son más relacionadas a infecciones, ¿ya? Profe, ¿vamos a pasar la lista un poquito? Pero ustedes la escriben ahí en el chat, pero Sí. eso ahí Pero es que lo uno- ven ustedes. Pero es que uno se pierde después cuando usted habla. Ya. no, ya estamos listos. Bueno, Ya los dice. agentes patógenos ya son Ya. organismos microscópicos en su mayoría que pueden provocar infecciones o enfermedades en nuestro organismo y están hechos de diferentes tipos de células, ya sea células procariontes y eucariontes. No sé si recuerdan esto, pero lo vimos el año pasado en primer ciclo.
ya Sí, correcto. son los tipos de células que forman a los seres vivos, donde las células procariontes son principalmente bacterias y las células eucariontes pueden ser una gran variedad de microorganismos, desde insectos hasta nosotros estamos hechos de células eucariontes, ¿ya? Pero no todas las bacterias, por ejemplo, no todos los microorganismos o virus, por ejemplo, nos van a provocar enfermedades a nosotros. Es más, hay muchas bacterias que conviven con nosotros y nos defienden, son beneficiosas, ¿ya? Por lo tanto, yo no digo que el sistema inmune me va a defender, por ejemplo, de bacterias o de virus o de hongos, no, porque no me defiende de bacterias. Hay bacterias que me defienden a mí, ¿ya? Pero hay bacterias que sí me pueden provocar enfermedades, o sea, hay buenas y hay malas. Entonces, para entender solo lo que sean malos, y no sean necesariamente bacterias, sino que sean virus u otro tipo de partículas, ¿ya? Le llamamos agentes patógenos a cualquier entidad biológica que nos pueda causar alguna enfermedad o infección. ¿Se Profe, entiende? hay un micrófono abierto, parece. Sí, silencien sus micrófonos. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia de agentes patógenos? ¿Por qué no me puedo referir a una bacteria o a un virus en particular? No todos me van a provocar infecciones o enfermedades, ¿ya? Hay bacterias que son beneficiosas, que están, por ejemplo, en la microbiota intestinal, antes se le decía la flora bacteriana, ¿ya? Que son bacterias que, por ejemplo, están en nuestro intestino y que nos defienden de bacterias malas, son necesarias, nosotros convivimos con ellas. Hay bacterias que tenemos en las fosas nasales, en las narices, en las partes íntimas también, que nos defienden de otras bacterias. Entonces, como hay bacterias que son buenas, yo no puedo decir que el sistema inmune me defiende de las bacterias, porque las bacterias estoy incluyéndolas a todas, a las buenas y a las malas, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero decir de qué me defiende el sistema inmune, me defiende solo de aquellos agentes biológicos que pueden provocar algún tipo de infección o enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, agentes patógenos le llamamos a esas que podrían causar enfermedades, que son perjudiciales para nuestro organismo. Que pueden ser bacterias, como pueden ser otras cosas, como virus o algo que se llaman priones, hay un montón de otras cosas como protozoos, que son microorganismos también, o partículas que provocan enfermedades que pueden ser mortales también para nosotros. ¿Ya? Entonces, los patógenos, como les mencionaba, tenemos las bacterias, hay hongos que también son patógenos, ya que son perjudiciales, ¿ya? Hay estructuras que se llaman protozoos, que son también capaces de provocar enfermedades que, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes de la fiebre amarilla, ¿ya? Que es una enfermedad que se encuentra en zonas más caribeñas o en África, zonas donde en realidad hay una especie de mosquitos que son los que transmiten este patógeno, ¿ya? Entonces, un protozoo que, por ejemplo, podría provocar enfermedades, uno de estos es el que provoca la fiebre amarilla, por ejemplo. Ya los virus, hay virus que también son patógenos, como nosotros vimos en la pandemia, otros virus como el del resfrío común, el que todos los años nos enferma, es un patógeno también, solamente que más allá de los síntomas no nos va a provocar ningún otro daño, si es que somos personas sanas en realidad, ¿ya? Ya, por ejemplo, los virus son patógenos, son parásitos obligados que necesitan usar la maquinaria de una célula, ¿ya? Pueden los virus infectar a cualquier ser vivo en realidad, ¿ya? Para utilizar su maquinaria celular y reproducirse. Esa es la función del virus, ¿ya? Pero el virus no está considerado, por ejemplo, un ser vivo. No es un ser vivo, ¿ya? Es una partícula biológica, ¿ya? Una entidad biológica que puede provocar enfermedades, pero no es considerado un ser vivo. Por lo tanto, tampoco podemos mencionar que son los microorganismos los que nos enferman, porque cuando hablamos de microorganismos, ¿ya? Hablamos de micro, que son diminutos, ¿cierto? Como microscópicos, organismos, hago referencia a seres vivos, como las bacterias. Entonces, el virus no pertenece a un microorganismo. ¿Ya?
Otra cosa que no pertenece a un microorganismo, a un ser vivo, son partículas que son proteínas solamente, ¿ya? Estos se llaman, por ejemplo, los priones, que pueden alterar algunos tejidos y producirse infecciosas. Hay una enfermedad que provocan los priones que se llama encefalopatía espongiforme, ¿ya? Que en el fondo es también conocida como la enfermedad de las vacas locas. Es un prión que afecta, por ejemplo, a las vacas justamente porque altera su sistema nervioso. Se le dice vaca loca porque la vaca hace movimientos involuntarios con su cabeza, con su cuerpo, espasmos, ¿ya? Y si nosotros llegáramos a consumir esa carne, se nos transmite a nosotros, ¿ya? Y bueno, ese prión puede quedar en nuestro organismo en un estado latente, sin alterar nada, años, ¿ya? Y de repente cuando se desarrolla, la persona puede morir fácilmente en un mes, cuando recién empiezan a aparecer los síntomas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos tipos de patógenos son súper perjudiciales para la salud, ¿ya? Y no son seres vivos, son partículas, son proteínas, ¿ya? Lo que va a hacer el sistema inmune es tratar de protegernos entonces de cualquier tipo de patógeno, ¿ya? Los microorganismos que son patógenos, ¿ya? Que pueden provocar enfermedades, ingresan a nuestro organismo principalmente por mucosas, ¿ya? O puede ser cuando nosotros tenemos una herida, ¿ya? Generalmente los microorganismos están conviviendo con nosotros, los patógenos están en nuestra piel, por ejemplo, ¿ya? Y para que ellos logren ingresar, tiene que haber una especie de apertura, ¿ya? Entonces, ellos están adheridos, ¿ya? Pasan por una etapa de penetración, que es cuando ingresan por las células de nuestra piel, ¿ya? O de alguna manera logran ingresar como a nuestro conducto sanguíneo, ¿ya? Y en ellos se van a multiplicar. Luego, cuando estos se multiplican, se reproducen, se dividen, hacen una invasión, ¿ya? Y posteriormente, en el fondo, van a intentar dispersarse. ¿Alguien levantó la mano? Moisés. Sí, profe, se multiplican una vez que entran por la herida y por las mucosas, estamos claros. ¿Y cuáles son los que entran? ¿Cómo que se llaman? ¿Los Pueden ser microorganismos? ¿No? microorganismos. Microorganismos patógenos que son los que nos pueden provocar enfermedades. Ya, microorganismos patógenos. Profe, usted dice que todo lo que son patógenos nos producen daño, ¿cierto? Los microorganismos que son patógenos, ¿Sí? y ya sea virus o bacteria. ¿Y cómo se le da el nombre a los otros que no lo hacen daño? Si los patógenos son los malos. Patógenos son los malos. Si yo hablo de microorganismos, por ejemplo, incluyo a bacterias buenas y malas, ¿ya? Pero no tiene un nombre, en realidad uno le dice que son bacterias, por ejemplo, beneficiosas. No sé, Ya, perfecto, gracias. sí, Eso es. ¿ya? Lo importante es distinguir a las que sí nos pueden provocar enfermedades, ¿ya? Y que no solamente son bacterias, sino que pueden ser priones, pueden ser virus, pueden ser protozoos, otras estructuras, otro tipo de seres vivos. A eso, por eso le llamamos patógeno de manera general a cualquiera de esos que nos pueda provocar alguna enfermedad. Profe, entonces la definición del sistema inmunológico, ¿cuál sería? Es el sistema que se encarga de protegernos de enfermedades en realidad, ¿ya? Principalmente de organismos patógenos, pero está en el fondo este sistema de defensas de nuestro organismo no solamente actúa ante estos patógenos, ¿ya? Sino que vamos a ver que a veces nuestro mismo organismo puede atacarnos, podríamos decir, ¿ya? Nuestro mismo sistema inmune se puede volver contra nosotros. Entonces, en realidad el sistema inmune se encarga de proteger al organismo, de mantener también, como podríamos decir, como todo el otro sistema, la salud, pero estas defensas incluye a protegernos de los patógenos. ¿Ya? ¿En qué se divide en el fondo
en qué se distribuyen estas funciones que tiene el sistema inmune. ¿Ya? Lo podemos nosotros dividir de dos formas, porque el sistema inmune está siempre actuando, siempre, desde que nosotros nacemos, está actuando, ¿ya? Pero a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos incorporando también ciertas defensas, ¿cierto? Nosotros no nacemos con todas las defensas, ¿ya? Sino que a lo largo de la vida hacemos ciertas acciones como las vacunas, ¿cierto? O el contacto con el polvo, o con ciertos patógenos que no necesariamente puedan provocar enfermedades, pero nuestro organismo inmediatamente empieza a generar defensas cuando estamos en contacto con algunos patógenos, ¿ya? Entonces, nuestro sistema inmune se divide en dos, en dos inmunidades, en la inmunidad innata, ¿ya? Que es la que está siempre activa, es un tipo de inmunidad con la que nosotros nacemos, ¿ya? Todos tenemos una inmunidad innata, ¿ya? Y esta inmunidad innata tiene una primera y una segunda línea de defensa, ¿ya? Y actúa igual para todos los tipos de patógenos que puedan ingresar o alterar nuestro organismo. Y por otra parte, está la inmunidad adaptativa, ¿ya? Que es una tercera línea de defensa que se adquiere durante la vida, ¿ya? Cuando nosotros entramos en contacto con un patógeno, ¿ya? Se activa esta inmunidad para que pueda atacar al patógeno y para que pueda, en el fondo, crear defensas. ¿Y qué significa eso? Significa que recuerda después al patógeno. Si yo me enfermo con algún patógeno, genero defensas, y posteriormente, tiempo después, me vuelvo a contagiar con este patógeno, ¿ya? Mi inmunidad adaptativa en el fondo ya generó defensas y genera en el fondo células que recuerdan al patógeno y ya saben cómo actuar. Entonces, la segunda vez que yo me exponga al patógeno, mi sistema inmune va a actuar, simplemente lo va a destruir y probablemente yo ni siquiera me dé cuenta, ni siquiera presente síntomas sobre el patógeno porque, o si lo siento van a ser leves porque mi sistema inmune ya sabe cómo destruirlo. ¿Ya? Entonces, la inmunidad adaptativa se adquiere durante la vida, ¿ya? Y es específica, ¿ya? Si yo genero defensa para un patógeno X, ¿ya? Se va a generar defensa solo para ese patógeno X, ¿ya? No me sirve para el patógeno Z. Entonces, si yo presento inmunidad para el patógeno X, solamente va a ser para ese. Es muy específico, a ese me refiero. Y bueno, por ejemplo, las vacunas ya nos permiten generar inmunidad adaptativa, como mencionaba. Ya nosotros nos vacunamos cuando niños de varios tipos de enfermedades, que hoy en Chile están casi erradicadas en realidad, justamente porque la vacuna lo que hace, lo vamos a ver más adelante, es en el fondo, podríamos decir que inyectarnos al patógeno debilitado para que mi sistema inmune pueda generar defensas, atacarlo rápidamente y no generar en el fondo enfermedad, infección. ¿Dudas? ¿Se entiende lo que mencionaba? Profe, ¿Sí? ¿Teresa primero? No, ¿qué hora porque la yo lo señorita? entendí. No, yo lo entendí por lo menos. Ya, ¿Moisés? Ya, lo que pasa es que usted dijo que el sistema inmune se divide en dos, ¿cierto? La innata que nacemos con él y la que es adaptativa que se aprende con la vida, Adquiere, ¿correcto? sí, durante la vida. La vida, ya. Y cuando entran las vacunas, ¿cómo se vendría llamando ese sistema inmune cuando lo activa la vacuna? La vacuna ¿Por qué se- es inmunidad adaptativa. en la adaptativa entra esa, ya, perfecto. Muy bien. Sí, entra en la inmunidad adaptativa. Después lo vamos a ver en detalle. Esto es como para entender en realidad que se incorpora, ¿ya? Se incorpora durante la vida. La vacuna la incorporo, no sé,
los niños, por ejemplo, tienen controles, vacuna de meses, después del año, de los 2 años, de los 3 años, a diferentes tipos de patógenos. Y en el fondo, cuando yo incorporo la vacuna en el organismo, estoy incorporando una inmunidad adaptativa, estoy incorporando defensas para un patógeno específico. ¿Ya? A ver. Antes de... Denme un segundito porque les voy a mostrar de otra manera estas barreras en el fondo. Aquí está. Vamos a ver entonces un cuadro comparativo de la inmunidad innata y la adaptativa, ¿ya? La inmunidad innata, como yo les decía, nacemos con ella, ¿ya? Y para cualquier tipo de patógeno va a actuar igual, es inespecífica, ¿ya? Actúa de manera inmediata y siempre está activa, siempre está funcionando, ¿ya? No posee ni necesita memoria, ¿ya? Porque actúa siempre, siempre está activa y de la misma forma actúa para cada patógeno que intente ingresar a nuestro organismo, ¿ya? Y bueno, la vamos a clasificar como la responsable de la primera y segunda línea de defensa entre los patógenos. Es la primera que va a actuar cuando ingrese un patógeno a mi organismo, ¿ya? La inmunidad adaptativa, una vez que se incorpora ingresa el patógeno a nuestro organismo, demora unos 5 días para generar una respuesta, ¿ya? Para que en el fondo se generen defensas. 5 días, ¿ya? Es súper específica porque se van a generar defensas para atacar específicamente a ese tipo de patógeno. Por ejemplo, al patógeno del virus COVID-19, ¿ya? ¿Y qué hace? Cuando lo ataca, genera una memoria, ¿ya? Y esa memoria ofrece que si yo me vuelvo a enfermar más adelante, ofrece una respuesta más rápida para poder destruir ese patógeno. No se va a demorar quizás 5 días, ¿ya? Quizás va a ser más rápido y más eficiente, ¿ya? Y además es responsable de la tercera línea de defensa. O sea, esta se activa si es que el patógeno, la inmunidad innata en el fondo no logra destruirlo, se activa esta tercera línea de defensa. Entonces, vamos a ver de qué se trata la inmunidad innata, que es la que mencionaba, que es la que con la cual nosotros nacemos, ¿ya? Entonces, la inmunidad innata dijimos que tenía una primera línea de defensa y una segunda línea de defensa. La primera línea de defensa se van a dar cuenta que tiene mucha lógica, porque es la que impide el ingreso, es una barrera, literalmente, una pared que impide el paso del microorganismo, de los patógenos a mi organismo, ¿ya? Entonces, son estructuras principalmente externas, ya que constituyen la primera línea de defensa frente a las enfermedades. Una de ellas es la piel, ¿ya? La piel es una barrera, es una pared que impide que ingresen los microorganismos. Entonces, por eso yo puede que, no sé, tenga las manos sucias, haya andado en transporte público, haya acariciado a un perro, no sé, un montón de patógenos podrían estar en mis manos, pero no ingresan a no ser que yo tenga una apertura, por ejemplo, en mi piel. Si yo tuviera una herida, significa que esta primera barrera de defensa podría verse vulnerada y por ahí podría ingresar algún patógeno. Por lo tanto, la piel es nuestra primera línea de defensa y tiene estructuras la piel específicas que permiten justamente que estos patógenos se detengan ahí, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué estructuras detienen a los patógenos que ingresen a nuestro organismo? Por ejemplo, la nariz, los vellos que tenemos, en la zona púbica también los vellos cumplen esa función. Y nuestra piel también tiene unas glándulas que generan sudor y que generan sebo, 2 glándulas que generan sudor y sebo, que estos también impiden en el fondo o hacen que se adhieran ahí nomás el patógeno y no ingrese a nuestro cuerpo. Entonces, para que en el fondo se vulnere esta barrera, tendríamos que tener una herida, ¿ya? Y así el patógeno pueda ingresar y es cuando nosotros decimos se infectó. Bueno, para que no pase a mayores hay que tener ciertas precauciones.
Otra primera línea de defensa es lo que les mencionaba, que tenemos, por ejemplo, mucosas, ¿ya? Nosotros tenemos mucosas en nuestras vías respiratorias, ¿ya? En las fosas nasales, en los genitales, en los intestinos, tenemos diferentes tipos de mucosas que en el fondo también van a atrapar a los patógenos, ¿ya? Para que no puedan causar daño. También es parte de la primera línea de defensa. Otra línea de defensa, por ejemplo, el cerumen que está en nuestros oídos, ¿ya? Que si bien es como esta especie de vela que se forma, ¿ya? Esta es importante e impide el paso también de patógenos que puedan ingresar por los oídos. Bueno, aquí dices que si no se limpia con regularidad puede provocar infecciones. Ojo, porque la limpieza no es con un cotonito como la gente cree, sino que al contrario, ese cotonito puede ingresar el cerumen y causar infección. La limpieza se hace con otro tipo de aparatos en realidad que no ingresen el cerumen más hacia adentro, sino que lo tiren para afuera en realidad. ¿Ya? Lo que les mencionaba, por ejemplo, la microbiota intestinal, ¿ya? O bacterias que se encuentran tanto en nuestros intestinos como en nuestra garganta, como en nuestros genitales, son súper importantes para, en el fondo, defendernos de bacterias que sí nos puedan provocar enfermedades. Estos organismos son benignos, son beneficiosos, entonces, porque nos defienden de aquellos que puedan ser malos, ¿ya? Por ejemplo, también tenemos como primera línea de defensa el jugo gástrico, ya que son en el fondo ácidos estomacales, ya que son muy ácidos, tienen un pH muy ácido que provoca en el fondo la destrucción también de algún patógeno que puede ingresar, por ejemplo, en los alimentos. Secreciones como las lágrimas y la saliva ya permiten igual también los fluidos como la leche materna y el semen permite también de alguna manera la expulsión de patógenos en las diferentes zonas. Y bueno, hay órganos que también están actuando en nuestro sistema inmune, ¿ya? Que también van a constituir parte de la barrera innata, ¿ya? Entonces, la primera línea de defensa, si se fijan, principalmente la primera barrera de defensa son estructuras que van a impedir el paso o van a destruirlo de lleno, como por ejemplo los ácidos estomacales, van a destruir al patógeno, pero no va a lograr en el fondo ingresar, alterar nuestro organismo o no va a lograr dividirse, por lo tanto, no tiene mucho futuro los microorganismos y esta está siempre activa y funciona para todos de la misma manera. Ya. La segunda línea de defensa ya entran lo que son células un poquito más especializadas, ya que se llaman macrófagos, ya. Las células que actúan en la segunda línea de defensa son células que actúan como una especie de Pac-Man, ¿ya? ¿Conocen el Pac-Man, cierto? Este monito que traga. ¿Ya? Los macrófagos son glóbulos blancos, ¿ya? Están presentes en nuestra sangre, que en el fondo, si reconocen a una estructura, algo que sea extraño, que pueda alterar a nuestro organismo, ¿ya? Lo que hacen es, en el fondo, comérselo, incorporarlo y en su interior destruirlo, ¿ya? Entonces, las células que son fagocíticas, son células, fago es la acción como de comer, de incorporar y destruir, ¿ya? Entonces son células que incorporan aquella partícula extraña, bacteria, lo que sea, ¿ya? Y le intentan destruir. O también están otras que se llaman neutrófilos, ¿ya? Que los neutrófilos lo que hacen es tratar de neutralizar, tratar de inactivar a la partícula extraña y que no cause daño.
También en la segunda línea de defensa vamos a encontrar proteínas, ya que en el fondo lo que van a hacer es tratar de regular una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una herida en la piel y esta se pone roja, ¿cierto? Se inflama, sale hasta un poquito de sangre en algunas ocasiones. La inflamación, en el fondo, también ayuda a atraer células que sean defensivas y puedan destruir si es que ingresó alguna partícula extraña. Entonces, vamos a seguir acá. Ya esto con lo último en realidad por el tiempo. El sistema inmune también cuenta con órganos, como todo tipo de sistema, ¿ya? Y están los órganos linfoides, que son órganos que forman en el fondo a estas células defensivas, que son los linfocitos, ¿ya? Esto es importante que ustedes puedan apuntar, que la célula responsable del sistema inmune son los linfocitos, o también llamados glóbulos blancos, ¿ya? Los linfocitos o glóbulos blancos son los que se encargan de toda la respuesta inmune, son los principales responsables. Entonces, el sistema inmune va a tener varios tipos de órganos linfoides que en el fondo van a ayudar a formar los linfocitos, a que maduren los linfocitos, a almacenar linfocitos, ¿ya? Entonces son varios tipos de órganos que en el fondo van a ayudar a esta formación de los linfocitos, maduración, almacenamiento. Y por otra parte, también tenemos los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿ya? Nuestros vasos sanguíneos, nuestras venas, arterias, ciertos capilares, son por donde se van a transportar los linfocitos hacia y desde diferentes áreas del cuerpo, ¿ya? Si se presenta, por ejemplo, una herida superficial donde ingresó algún patógeno, o sea, me hizo una herida, ingresó algún tipo de bacteria, por ejemplo, patógena, es justamente por la sangre donde van a ir esos linfocitos a tratar de inactivar o destruir a aquella sustancia o bacteria o partícula extraña. Entonces, para mirar simplemente, vamos esto es lo último a terminar acá, los órganos linfoides, ¿ya? Los órganos que ayudan a la formación de los linfocitos, bueno, son el timo, el ganglio linfático, que hay varios en varias partes del cuerpo, el vaso, ¿ya? La red de vasos linfáticos, ¿ya? Y la médula ósea. Adentro de nuestros huesos tenemos las médulas, ¿ya? Y es en la médula donde se producen en realidad los diferentes tipos de células sanguíneas, ¿ya? Por lo tanto, es la médula ósea donde se va a formar en primera instancia los linfocitos. Profe, ¿Sí? antes cuando empezó a nombrar a timo, el ganglio, el vaso, linfáticos, médula ósea, dijo que eran parte de qué? Son los órganos del sistema inmune. Son los órganos linfoides. Ya, órganos linfoides. Todos colaboran en la formación y maduración de los linfocitos, que son los glóbulos blancos. Colaboran en la maduración. En la formación, maduración, Maduración de los glóbulos blancos. ¿De los glóbulos blancos? Sí. Le puso información también. Se forman también. Maduración, información. Formación de los glóbulos blancos. De los glóbulos. Todos esos cooperan entonces para eso, ya. Sí. Ya. Vamos a quedar hasta acá porque yo sé que es harta información, ¿ya?
Y no sé si tienen ustedes alguna duda. Acá ingresan en realidad varios nombres, varias estructuras que quizás les puede complicar los nombres. Yo encuentro que cuando estudiaba en realidad, lo que más me complicaba eran los nombres. Uno entiende los procesos, pero se olvida de los nombres. ¿Ya? Acá, como les menciono, siempre hay que ver cuál es la clave, ¿ya? El órgano, la estructura más importante. Y como les mencionaba acá anteriormente, una cosa que no se les puede olvidar es que son los linfocitos, los glóbulos blancos, los que actúan en la respuesta inmune. ¿Ya hay alguna duda, consulta? Porque los linfocitos son los que viajan a través de la sangre para ir a ver qué pasa allá, ¿cierto? Sí, son glóbulos blancos, están en la sangre los linfocitos. Ya. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda, porque por la hora en realidad y para que puedan procesar la información, y, prefiero que continuemos ya la otra clase. ¿Sí? Ya pues. Si no hay dudas, entonces me despido. Yo sé que hay harta información, pero con calma podemos obviamente retomar, repasar más la siguiente clase. La próxima debería hacer preguntas. Y eso, nos estaremos viendo. Estaba muy entretenida, profe. Dele nomás. Gracias, sí. Vamos a seguir. No, Seguimos. no, no.